Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Voces sin muros, voces que nos habitan, que nos interpelan, que nos invaden. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Voces que se escuchan. Pueblos originarios, territorios y políticas de Estado. En ocasión del aniversario por los 30 años de FM Futura, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, realizamos una serie de charlas en torno a temáticas problemáticas que nos preocupan. La presencia vigente de los pueblos originarios, la construcción de identidades, de territorialidades, entramándose conflictivamente, fue uno de los temas que abordamos. Sobre los empoderamientos del Estado, los disciplinamientos, las opresiones que se enredan y presionan, fueron parte también como las resistencias y los múltiples modos de ser y de construir. Revivimos momentos de la charla realizada el 10 de noviembre de 2017 a través de la voz de Cecilia González, mujer mapuche que vive en zona aledaña a la ciudad de La Plata, docente y miembro del movimiento de mujeres indígenas de la Via Yala. Y a través de la voz de Ana Cocopardo, periodista, guionista, directora y productora de cine documental, que fueron entramando sus pensamientos acerca del conflicto territorial que se vivía y continúa viviéndose en nuestra región. Si nosotros nos instituimos como comunidad, diversas comunidades juntas, ¿nos van a tomar como una comunidad diversa o nos van a homogeneizar? Entonces, eso también es peligroso. ¿Qué vamos a hacer con todo ese relevamiento después? ¿Nos van a devolver las tierras? Está complicado. Entonces, a veces también genera la desconfianza de decir, ¿para qué nos quieren relevar? Entonces, para saber dónde estamos y dónde meter presión y saber dónde hay que ir a reprimir. ¿O qué van a hacer con eso? En los censos, y hay un montón de gente que quedó afuera. Por ejemplo, hace muchos años, cuando a mí me hicieron el censo, me miraron y no me preguntaron si era indígena. Y yo en ese momento ni sabía que estaba ahí la pregunta. Después me enteré y dije, bueno, pero a mí no me preguntaron no me hicieron esa pregunta. Entonces, o te ven y te dicen, no, vos no. Entonces, es complicado. Es un mecanismo del Estado que no deja de tener el control sobre las comunidades. Y en las comunidades, muchas comunidades, y mucha gente no va a querer ser parte de eso porque justamente por el miedo, porque no sabemos qué van a hacer, porque no existe la reciprocidad del Estado hacia las comunidades. Y si existe, es para reprimir. Y en referencia a lo último que comentaba Cecilia González, el censo de 2010 aportó de los 31 pueblos indígenas del país un 2,38% de población. Sin embargo, ese censo no incluyó a los nativos que no viven dentro de las comunidades. Si esto se hiciera, se llegaría a un total de casi 2 millones de argentinos pertenecientes a pueblos originarios. Entonces, daría cuenta de que un 5% de la población es aborigen. ¿Dónde se van a hacer foco las políticas de criminalización? Digo, no es una casualidad que las leyes antiterroristas, que también son parte de un fenómeno global, hayan hecho foco en los pueblos originarios. Y acá viene lo emancipatorio, porque no estamos pensando lo indígena como esto que fue, como esto que es parte del pasado, sino es mirar otras cosmogonías que nos pueden hacer posible o pensar o dibujar otro futuro posible. Entonces ¿dónde están hoy los horizontes emancipatorios? ¿Dónde? Uno los busca en los espacios de resistencia local, en otras miradas del mundo. Entonces, ¿por qué las experiencias resistentes indígenas hoy
son la gran preocupación de este capitalismo global. Y bueno, porque conspiran contra esta idea de la productividad, porque conspiran con esta idea de rapiña de la naturaleza, porque conspiran con una cantidad de aspectos fundantes. La mercantilización, la cosificación del ser humano. Entonces digo, me parece que también el gran desafío para los pueblos indígenas será no guetificar sus luchas y pensar cómo y de qué manera se articulan con otras luchas emancipatorias. Me parece que ese es un desafío enorme, y entonces ahí uno pensará cómo la noción de comunidad puede construir lazos en contextos urbanos. Y me parece que también el gran desafío para los pueblos indígenas será no guetificar sus luchas y pensar cómo y de qué manera se articulan con otras luchas emancipatorias. Me parece que ese es un desafío enorme, y entonces ahí uno pensará cómo la noción de comunidad puede construir lazos en contextos urbanos. Y insisto, cómo pensar articulaciones que existen. Uno va al norte, qué sé yo no conozco conozco más de México y de Guatemala a veces pero digo, estuve en el norte argentino y ahí las mesas unen a criollos pequeños productores que tienen pequeñas porciones de tierra. En estos relevamientos se han articulado con las comunidades, ¿no? Con los wichís, hay una articulación interesante. Yo creo que hay que seguir pensando en ese sentido, ¿no? La ley 26.160 es la herramienta legal para suspender los desalojos en tierras habitadas por las comunidades originarias. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, debería de continuar con el relevamiento catastral de los territorios donde están asentadas las comunidades. Garantizaría los amparos y permitiría avanzar para la legitimación ante el Estado Nacional Argentino de la propiedad comunitaria de las tierras. Sin embargo, es poco lo que se ha avanzado, ni siquiera respetando los criterios aportados por la ley 26.160. Agravada esta situación por el vaciamiento del INAI, que es el órgano ejecutor de las herramientas legales. Nos atraviesa un contexto sociopolítico por distintos conflictos territoriales que están ocurriendo en todo el país, pero de los que poco o nada se informa, que aparecen invisibilizados y tergiversados, y por el gobierno y voces oficialistas. Estos tuvieron su máxima gravedad en la represión de julio y agosto del 2017 en la comunidad Resistencia Cuyamén de la provincia de Chubut, por un escuadrón de gendarmería responsable de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En la apropiación de las tierras y de las personas ha significado por parte de grupos de poder político y económico y religioso la imposición de modos culturales, sociales y económicos que en la práctica implican desplazamientos forzados, avasallamientos, despojos, persecuciones y criminalizaciones. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paz.